Señores, el encuentro de esta mañana tiene sabor de reencuentro porque estamos recibiendo a Fernando Andach, que les contábamos más temprano. Tiene un currículum impresionante, un trayecto internacional realmente de primer nivel, ha publicado varios libros. Ustedes saben que además Andach es una persona de las cuales se puede considerar, pese a que es un hombre joven, de los pioneros en decirnos que hay muchos lenguajes en la comunicación humana, que no solamente la palabra, sino que hay otras formas de descubrir, o por lo menos de expresar sentimientos, expresar ideas, expresar elementos que de alguna manera pueden definir también a una persona. Pero de eso ya vamos a estar hablando. Fernando Andach, les decía, doctor en filosofía, doctorado obtenido en Noruega en 1998. Se desempeña actualmente como profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Es profesor invitado del programa de posgrado, doctorado y maestría en comunicación en lenguajes en la Universidad de Tuiuti, en Paraná, Curitiba, Brasil. Integra el cuerpo de profesores del postítulo en semiótica de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, y del doctorado en semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador, ha realizado, ya ha andado además por todo el mundo, ¿no? Ha andado por Brasil, por Berlín, ha andado por otras zonas del mundo sobre las cuales tal vez nos cuente algo en estos momentos. Fuiste además, Fernando, si mal no recuerdo, alumno de Umberto Eco. No directamente. Alumno virtual, digamos, lector, no. Bien. No. Pero antes que nada, bienvenido. Muchas gracias. Y Jorge, es un gusto verte y es un gusto decirte que estás impecable. Muchas gracias, tú también estás muy bien. Las cosas que uno de alguna manera puede expresar cuando se reencuentra con una persona a quien conoce desde hace mucho tiempo, con quien ha compartido el micrófono, no hay nada mejor que percibir y expresarlo. Qué bien que se te ve. Muchas gracias. Has andado por el mundo. Sí, bastante. ¿En busca de qué cosas? Y mira, he seguido el camino de los signos, ¿no? Cuando empecé en remoto, ¿no? Fines de los 70, yo empecé estudiando medicina. Y un buen día me di cuenta, además era la generación, fíjate que estaba en clase cuando cayó el golpe de Estado. Estaba en el Instituto de Higiene, en la calle General Flores, y salimos y como en esa ciencia ficción apocalíptica terrible, estaba el edificio rodeado de tanques. Era junio del 73, era generación 73 de medicina, un experimento muy lindo. Era el ciclo básico que tenía sociología, psicología. Pero medicina en el 73 era una aventura, era un safari a pie por el medio de África profunda. No, era toda una, digamos así, como dicen en Brasil, ¿no? Donde viví varios años, una empreitada, o sea, como tú decís, ¿no? Un desafío, y tenía mucho entusiasmo. Bueno, eso se enfrió con esa especie de golpe en medio de, como dice Citarrosa, ¿no? En la guitarra negra, en medio de la testuz, un golpe tan brutal, ¿no? Como el fin de todas las instituciones democráticas, todo eso. Y seguí un poco más, ya en una universidad de la República ocupada, con, te imaginarás, otra atmósfera, otro mundo radicalmente distinto. Y por suerte un buen día caí en la cuenta que lo mío no era estudiar los signos del cuerpo humano desde ese ángulo, sino, como bien decías en la presentación, que te agradezco por los conceptos tan elogiosos, estudiar los signos de la comunicación. Eso fue lo que me atrapó, digamos, y cambié de ómnibus, cambié de trayecto y me fui a la Facultad de Humanidades. Luego hice una maestría en Estados Unidos, luego un doctorado en Noruega, un postdoctorado en Alemania, en fin, pero siempre con una idea fija, digamos, ¿no? Y mencionabas a Umberto Eco, que es muy relevante, fíjate, y lo cuento siempre, me gusta poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Que fue un libro de él que compré, no sé si te acordás, al lado donde está el galpón. Apocalípticos integrados. Claro, era un clásico que teníamos que leer en ese momento. Pero sigo diciendo a mis alumnos que de toda la obra prolífica, interesantísima de él, ese libro en particular, donde toma los medios masivos, fíjate, un doctor en filosofía medieval,
especialista en Santo Tomás, qué sé yo, ¿no? Y dice, voy a estudiar a Rita Pavone, el Festival de San Remo, ¿no? Superman, que hoy parece una pavada. Estoy hablando de 2014, 50 años, de justo medio siglo después, ¿no? Año 64 en Bompiani, Milano. Y sigue siendo para mí revolucionario, porque el tipo dice en la contratapa una cosa que lo tomé como una especie de eslogan, ¿no? De vida y de estudio, que son inseparables, que la grandeza de un estudio no está en el objeto que se toma, ¿no? La canción popular italiana, la historieta de Superman, Steve Canyon, que son cosas que estudia ahí, sino en el método, en el rigor, en esa mirada sistemática y, en el caso de él, aperturista, porque ningún doctor en filosofía se animaba a meterle cartucho, digamos, a esas cosas banales, a la trivialidad. Pero como decía Kafka, la mayor parte de nuestras vidas es cotidiana, ahí transcurre el existir, y por qué no estudiarlo desde ese ángulo de los signos, de la comunicación en forma científica. Y a eso me he dedicado en los últimos casi 30 años. La carrera de Andach, que tuvimos mucha suerte de pronto en descubrirla muy temprano, incluso a través de los medios de comunicación, a través del micrófono, fue creciendo a partir de eso que él señalaba recién. Es decir, cómo de alguna forma descubrir en el mundo en el cual vivimos, y hoy el mundo en el que vivimos le asiste totalmente la razón a esa preocupación, y creo que el mundo que se viene aún más va a darle a Andach la satisfacción de decir, me he dedicado buena parte de mi vida a una cosa que realmente va a ser clave en el descubrimiento de la convivencia de los seres humanos, de la manera de dirigirnos, de comunicarnos. Sí, el término es comunicación en el fondo, pero ¿sabes, Fernando, que a veces pienso que la palabra comunicación hasta es no te digo que pobre, pero insuficiente para indicar en el mundo en el cual vivimos, la manera de descubrir ese mundo en el que vivimos? No sé si me explico bien. Antes era la palabra el discurso, ¿verdad? En la palabra está la razón, ¿verdad? Claro. Hoy sigue siendo la palabra para muchos de nosotros una cosa absolutamente sagrada, pero no vivimos separados de algo tan fuerte, tan vigoroso como el poder de la imagen, ¿verdad? Claro. Que va al campo de la emoción. Entonces, discriminar los múltiples discursos que las personas y la realidad hacen, me parece que es apasionante, y que has elegido, el tiempo te ha dado la razón, has elegido, sí, algo sumamente apasionante. Yo te quiero decir, cuando salieron aquellos primeros libros, el de Dorfman, sobre el pato Donald, claro. Después a mí Dorfman y Matelar, ¿no? Me decepcionaron bastante. Después hicieron un libro muy pobre sobre el llanero solitario, pero empezaron a aparecer en el mundo una cantidad de cosas. Beatriz Arlo en Buenos Aires, por ejemplo, en la Argentina. Escenas de la vida posmoderna, ¿no? Exactamente. Entonces, te has dedicado a algo apasionante. Y entonces, desde esa perspectiva, ¿dirías que ves el mundo de distinta manera que podemos verlo nosotros? Bueno, ¿Hay un código diferente? Eso me trae fatalmente a este libro. Te agradezco la invitación. En la cocina del sentido. Exacto, es una metáfora que tomo, fíjate, de un artículo muy breve de Roland Barthes, otro de mis héroes literarios, ¿no? Un francés que también encara muy tempranamente en una serie de artículos de periódico que la gente no lo tiene presente, que son recopilados a fines de los años 50 sobre la vida cotidiana de los franceses, ¿no es cierto? Una foto de Paris Match de un soldado negro joven, ¿no es cierto?, que está salvando a la bandera tricolor francesa, el churrasco y las papas fritas, la vuelta ciclista, de vuelta pavadas o cosas del cotidiano que este señor Roland Barthes, en un artículo del 64 que se llama La cocina del sentido, a quien le rindo homenaje y tu micrófono me permite hacerlo público, masivo, él dice así, cito una frasecita, dice, abro la cita, descifrar los signos del mundo quiere decir siempre luchar contra cierta inocencia de los objetos. Inocencia viene del griego, ignosko, quiere decir no conocimiento, sin conocimiento. Llegamos a un mundo, para retomar tu pensamiento,
que está cargado de sentido, está atravesado de sentido. No hay nada que sea literalmente insignificante. Una vez me dijo un francés muy simpático en un congreso en España, en Oviedo, Asturias, me dice, el colmo de un semiótico, ¿sabes cuál es? No, ser insignificante, me dice, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa broma, porque la tentación en la vida diaria es, viste, caer en una especie de anestesia local. La necesitamos, porque si uno prestase atención a todo lo que nos comunica el mundo, ni que hablar los semejantes y los diferentes, pero el mundo en sí, las cosas, ¿no es cierto?, quedaríamos agobiados. Doy el ejemplo siempre de mi primer hijo, Mateo, que lo llevo a la calle muy chiquito, vamos al Parque Rodó y a lo lejos había un festival de rock en aquella, lo que se llamó, ¿no?, la reapertura de la sociedad democrática, año, ¿no?, 88, y era muy chiquito, y le vino como una especie de golpe de tanto estímulo, porque la cría del ser humano cuando es chica no está preparada para ir filtrando, seleccionando, entonces absorbe mucho, pero creo que el ser humano adulto pierde una gran cantidad de posibilidades de sentido, y lo que hace la semiótica es recuperar, desanestesiar, recuperar el sabor de la vida. Por eso el título y el homenaje a Barthes, en la cocina del sentido. ¿Cómo se preparan los significados? Por ejemplo, en una campaña electoral. Es algo, como se dice con desprecio e ignorancia, es como vender un detergente, ¿viste esa frase? Sí. Cínica, ¿no? Sí. El cínico muchas veces es agudo, mira cosas críticas, pero se pierde el banquete de la vida, porque tiene una actitud muy arrogante, y que ahí está cometiendo un error enorme desde el punto de vista de un semiótico que se ha dedicado a esto muchos años, como vos decías bien, que es que hay, fíjate, un flujo, una transición perfecta entre la comunicación como la que tenemos vos y yo ahora, a micrófono abierto, en vivo, la que podemos tener afuera, diciendo, ¿sabés lo que me hubiera gustado decirte? O sea, la de corredores, como se dice, la del pasillo, ¿no?, los bastidores, y la que se organiza en una interna, o en una externa, si podemos llamar así, a la final, octubre, noviembre, acá en Uruguay. Hay una continuidad lógica, no son dos comunicaciones o tres distintas. Ese es el error del cínico, cuando desprecia y dice, es como vender un jabón. No es como vender un jabón. El jabón es una cosa, y vos le podés poner predicados, atributos que se te antojen. El candidato o la candidata, y desgraciadamente muy pocas en Uruguay, ese es un debe muy grande, es un ser humano que tiene su capacidad, ¿no es cierto?, semiótica, de plantarse en el mundo de cierto modo, y no le podés literalmente encajar cualquier signo. O si lo haces, es a riesgo y enorme pérdida, porque la gente se da cuenta, la gente no es estúpida. Dice, pero este tipo, esta mujer, ¿qué es lo que está diciendo? ¿O qué está haciendo ahora? Cuando hace cosas muy mecánicas, muy obviamente dictadas por algún marketinero o marqueteiro, como dicen en Brasil, que no prestó atención a esa distinción clave. Hay una sola comunicación. La masiva, la cotidiana, la política son todas partes del mismo fenómeno. Entonces, esa división falsa que el cínico dice, es como vender un detergente, es un error fundamental. No es como vender un detergente. Vos tenés que hablar de algo real, de una utopía, de un proyecto de gobierno, y hacerlo del modo que lo harías en un mano a mano, en una casa, porque si no, perdiste. Ese es el riesgo enorme. Si no, no te comunicás con nadie, estás hablando a la nada. Y para no hacerlo, tenés que acordarte todo el tiempo, y es la lección de la semiótica, que lo que hacen los signos, y en esto se resume todo lo que estudia la semiótica, en una palabra, ¿qué hace un signo? Como vos decías bien, el gestual, el espacio, como te acercás a alguien o te alejás, ¿viste? Te da rechazo a algo y lo primero que hace el cuerpo es recular, diciendo, no estoy contigo, no, ¿viste? Así es un gesto, nunca te acercás, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función? Revelar algo. Revelar algo, esa es la idea clave de la semiótica. ¿Qué revelan los signos? Esa revelación es falible. Segunda idea fundamental, quiere decir, lo que dice algo, vos decías algo muy bueno, las palabras son sagradas, por eso está en jaque el discurso político, porque la palabra está siendo devaluada por la imagen, ¿cierto? El Obama 2008, que es musicalizado por will.i.am del grupo Black Eyed Peas, es pura imagen. Es una imagen cautivante, no solo porque era negro, porque era atractivo, porque tenía una palabra irresistible, sino que ese grupo que hace un video que está en YouTube y tiene como 50 millones de visitas todavía, logra decirte algo que nunca diría la palabra. Este hombre no habla, su cuerpo canta, ¿no? Eso es lo que hacen, porque toman el discurso de aceptación de la Convención Democrática del 2008
y lo musicalizan. Eso es una locura. Y lo hacen por fuera de la campaña, fíjate. Toman ese discurso, traen una cantidad de artistas, incluso Scarlett Johansson, ¿no? Y cantantes, y lo van cantando, no le cambian una coma. No hay homenaje mayor a la palabra política, que así es redimida de su falsedad, de las promesas que no se cumplen, de los lugares comunes, pero no hay forma de escapar a la palabra, es ineludible. Lo que tenemos que hacer hoy es resacralizarla, ponerla en el lugar de poder que tuvo desde los griegos, ¿no es cierto?, el agorá, esa asamblea, nada más que una asamblea de una democracia imperfecta que excluía a las mujeres, a los esclavos, a los pobres. Y bueno, en esa lucha estamos, y la contribución de la semiótica es recordarnos que la revelación del mundo se da a través de la imagen, a través de la palabra y de los hechos, no hay otra cosa. Y está bien. El libro se llama En la cocina del sentido y, como les decíamos, y lo dice además en su portada, es un análisis semiótico de la comunicación política en las internas uruguayas 2014, ¿verdad? Pero antes de llegar a eso, que lo vamos a llegar ya de inmediato, hay algo que es irresistible preguntarte, Fernando. Bajo eso que tú nos expresabas recién, comprendemos el mundo bajo esos códigos nuevos, ¿verdad? Esas formas nuevas de leer la realidad, y de leer a las personas, y leer a las cosas que pasan. Pero la lectura de eso, ¿qué utilidad tiene? ¿A qué nos lleva? Ahí está, te agradezco la pregunta, porque cuando uno hace un libro tiene una deuda ética. El pensador que yo más sigo, más que Eco inclusive o que Barthes, que son parte de mi historia personal o biografía intelectual, es un lógico norteamericano que nació con la promesa de ser el más brillante pensador de su época, hijo de un matemático, Benjamin Peirce. Charles Sanders Peirce se llama, nace en 1836 y muere en el olvido, como muchos de los grandes de la historia, en la miseria, nunca habiendo sido profesor de Harvard, donde se recibe, en 1914 muere. Y él crea una idea lindísima que le llama la ética de la terminología. Cuando introducís un término nuevo para estudiar algo, ¿no? Por ejemplo, el SIDA, es un término nuevo, nace en el 80, ¿te acordás? Cuando esa especie de thriller que mezcla sexo, diferencia, muerte, es un thriller, como decía Foucault, otro gran pensador, irresistible para los medios. ¿Cómo no vas a contar esa historia? Entonces, este Peirce norteamericano, lógico, el verdadero fundador de la semiótica moderna, como lo reconoce Eco y tantos otros, él va a decir, vos tenés una deuda ética cuando traes un término, tiene que ser realmente relevante. ¿Para qué lo introducís? ¿Para hacer ruido, para complicar de vuelta tu idea de la comunicación y de la palabra como algo sagrado? Porque es lo que hace que los seres humanos se entiendan, o la guerra no se entiendan, ¿no? Entonces, fíjate que en el libro yo me pregunto, ¿para qué lo escribo? ¿Para quién? ¿No? ¿Qué aporta? ¿Es solo una cantidad de palabras raras que hacen ruido? Entonces fue una buena idea del editor, Canalda, dice, dice, ponelo en un anexo. El anexo del libro trae la definición de términos y una cita fundamental de este señor Peirce, este grandísimo pensador, le llamaron el Aristóteles norteamericano, que recién hoy se está en el propio Estados Unidos, que lo vio nacer, se lo está valorando como merece, y yo creo que el futuro le va a dar mucho más la razón todavía, por todos los desarrollos que tú mencionabas de la tecnología de la comunicación, que él anticipó de modo increíblemente lúcido. Entonces decía, la ética de un autor es, este libro mío, ¿trae algo al ruedo? ¿Aporta algo a esta comunidad? Y yo creo que, para darte un ejemplo solo, primer error de las internas, llamarse internas. Es un disparate. Y ¿cómo deberían llamarse, por ejemplo? Primarias. Bien. No porque en Estados Unidos se llamen primarias, porque si yo te digo, Jorge, si yo te digo, eso es una cosa de la interna, ¿viste? Si es un gesto así, es algo de la interna, de una institución, de una compañía. ¿Qué quiere decir? No te metas, ¿no? La interna es una especie de cosa media, no diría mafiosa, pero es algo que excluye, que repele, y que tiene que ser zanjado por unos pocos iniciados, casi una cosa sectaria, ¿no es cierto?, que no mejora la vida democrática. Es una muy buena precisión, Yo le llamaría primaria, le llamaría porque otro es modo. el primer paso además hacia la elección. ¿Y qué te parece? Definitiva. Y es democrático, y alguien dice, sí, vos tampoco, porque es no obligatorio. Pero eso es una estupidez. Vos no estás obligado a saludar a otra persona. ¿Dónde está escrito que hay que saludar cuando te saludan? ¿Y por qué saludás? Porque es una forma de cementar la relación. El saludo, ¿no?, como lo estudian los etólogos, es apaciguar al otro. ¿Viste que es la cosa más estúpida un saludo? Yo he vivido en muchos países, ¿no?, y en casi todos es un eco.
hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Probá no responder, probá no decir nada, que alguien te vea, vos lo veas y te diga hola y vos le des vuelta la cara. Es como una bofetada, ¿no es cierto? Porque el saludo apacigua y dice, seguimos tan amigos como la última vez que nos vimos. Es una continuidad, ¿no es cierto?, de ese vínculo que es en lo que se basa el mundo de la sociedad. Entonces, ¿por qué llamarla, verdad, internas y luego quejarse de que votaron pocas personas? Está bien, es opcional. Algún candidato enojado, frustrado, dijo, habría que hacerlas obligatorias. No, habría que mejorar la democracia todo el tiempo, no porque Uruguay sea particularmente malo en ese aspecto, sino porque es falible en todo lo que hace el ser humano. Y entonces, internas está mal llamada, llamémosla primarias o que alguien sugiera otro. Es un cambio semiótico, es barato, no tenés que hacer una gran inversión, crear un edificio. Vengo de Brasil, de dar unas charlas, y una de ellas, ¿sabes cómo se llamó? Signos externos de las internas. Juego con las palabras. Ajá. ¿No? La di en la Universidad Federal de Río Grande do Sul ahora, y explicaba ese problema, ¿verdad? Y justo veía en la tele, porque hay elecciones en el gran vecino norteño, y hay una que la pueden ver en internet, muy divertida, donde allá el voto es obligatorio, porque se viene la primera vuelta, etcétera. Y fíjate que apareció un señor negro muy simpático que decía, sos brasileiro y manda un bello para vos al final, esa cosa bien chispeante, ¿no? Y era para convencer a la gente de que vote. ¿Y por qué si es obligatorio? Porque la multa, supongo yo, debe ser baja, y para evitar algo que, ¿verdad?, empobrece la democracia. Cuanto más gente vote, cuanto más gente se preocupe, no es todos los días, es cada tanto tiempo, mejor es el mundo. Entonces, ¿por qué empeorarla de entrada llamándolo algo sectario? Esto se resuelve, claro que no lo dice la publicidad ni nada, pero el nombre internas, los nombres significan cosas. Está mal, expele y no invita a participar en ese gran ritual que celebra la democracia, que son las elecciones. Fernando, te deberías de quedar un par de años, así seguimos conversando sobre todas estas cosas, porque además el discurso tiene un formato. Claro. Y los formatos se van multiplicando. Claro. Vivimos en un mundo multipantalla, hasta para leer. Y sí. Y sí. Entonces, ¿tenés Facebook? Tengo Facebook, sí. ¿Twitter? No, porque hay un momento que uno siente, esto es totalmente personal, tengo colegas que obviamente son maestros del Twitter, pero tenés que poner un límite porque los antiguos decían ars longa vita brevis, yo diría hoy internet longa, ¿no? Quiere decir, el arte, las cosas de producir es muy inmensa y la vida es muy corta. Y creo que hay un momento que uno tiene que seguir leyendo, tiene que escribir, tiene que pensar, pero los considero todos herramientas de vuelta, ¿viste? El cinismo no ayuda. Yo me metí con, digamos así, con cierta cautela en Facebook porque creía que era para jovencitos, adolescentes, hace mucho rato que no lo soy, y de golpe me di cuenta en las charlas que di en Brasil ahora, fíjate qué interesante, una fue anunciada por Facebook, ¿no? Salía la gente por el... ¿Sabes dónde vino gente a la charla en Porto Alegre? De Yaguaraón, Universidad de La Pampa. Sí. Vino un grupo, Sí. En la otra no fue anunciada por Facebook, muy poquita gente, y en la federal, la otra fue en la PUCI, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Ahí ves la diferencia. Estamos entonces en un mundo donde existe un discurso que se puede descubrir de distinta manera, pero un discurso además que puede tener múltiples formatos. Absolutamente. Estamos en un mundo multipantalla. Claro. En el Uruguay, por ejemplo, yo creo que es muy poca la gente que prevé los cambios que vamos a tener dentro de 2 o 3 años, no más. 2 o 3 años, algunos ya empezaron a andar, claro. Algunos ya empezaron a transitar, que van a debilitar o van a desafiar, como quieras, tal vez esto sea lo mejor, van a desafiar a los medios tradicionales. Sin duda, sin duda. Ahora lo de la televisión convencional, lo de la radio convencional, claro. Lo de los medios gráficos tradicionales. Claro. Bueno, tú lo debes estar viviendo en Canadá. Sí. La experiencia que se están dando, por ejemplo, la revolución que se está procurando dar, por ejemplo, en los diarios, ¿no? Claro. En la comunicación virtual, es fantástica. Y entonces, y quiero hacerte esta pregunta para definitivamente aterrizar en el contenido de este libro. ¿A dónde vamos? ¿Sabemos?
Mira, está muy bien lo que decís porque introdujiste a ese convidado de piedra, ¿no? Que es ese laberinto inmenso que significa la red de redes, ¿no? Se habla, ¿te acordás de las revoluciones Facebook? O sea, hablando de todo el movimiento árabe que se produjo, aquella plaza del Tahrir, etcétera, en el Cairo, ¿no? Cierto. Y hay inmediatamente otra vez un dualismo. El dualismo, la semiótica, ahora que aterrizamos en el libro, yo uso poquitos términos técnicos, los necesarios, porque ese fue el desafío que me propuse, como vos bien recordabas, hace muchos años, acercar la semiótica a la gente, al que quiera oírla, no como una prédica, no me considero evangelizador de la semiótica, pero sí alguien que abre esa puerta, y entonces me di cuenta que no podés usar el lenguaje de la academia, donde estás sentado con gente tomando nota, que estudió, que va a estudiar supuestamente, pero sí darle rigor. Y esta semiótica es no dualista. ¿Qué quiere decir? Que hay una tendencia o a sobrevalorar y llamar las revoluciones Facebook, es decir, sin Facebook no hubieran ocurrido, o eso, o a infravalorar. No tuvo nada que ver Facebook, fue la gente harta de ese régimen dictatorial egipcio, etcétera. Yo creo que evidentemente no podés ignorar toda la disponibilización que trae los nuevos medios por una razón sola, y ahí voy al horizonte del que hablas, que hay una horizontalidad hoy. Acordate lo que eran los pocos medios. ¿Te acordás con Orson Welles en el 38? En octubre se manda aquel chiste en la radio donde hacía su radio de teatro. Exacto, de H.G. Wells. Eso no lo podría hacer hoy. ¿Por qué? Porque en aquel momento tenías poquitos medios, la radio era importante, los diarios que mencionaste, alguna revista, y nada más, porque el cine lleva mucho rato hacer una película, no la podés mostrar en el día. Hoy sería difícil porque hay ese laberinto enorme y lo que precisás más que nada, acá recuerdo algún artículo de Humberto Eco, es alguien que te ayude a seleccionar qué blog vale, qué noticia que te llega por internet, por Facebook, por esa continua alimentación, el Huffington Post, qué sé yo. Tenés cantidad hoy de lugares, pero permite, ¿no es cierto?, una horizontalidad y no una jerarquía como antes, que era de arriba hacia abajo. Poquita gente, los dueños de pocos medios, dominaban la escena comunicacional. Sí. Quiero llegar al libro porque ese es el centro, ¿verdad? El pretexto para este encuentro muy gozoso contigo, Fernando. Pero quiero decirte algo que lo he discutido recientemente con algunos amigos, docentes, etcétera, etcétera. Amo la literatura, amo los libros. Y una de las pocas cosas que puedo envidiar, realmente que yo me siento envidioso, es de alguna biblioteca que veo. Es de las pocas cosas, no de una Ferrari ni no, de algunas bibliotecas. Pero más allá de ese amor por los libros, les he señalado que es la hora de que a nivel de la enseñanza, así como se enseña literatura, comience a enseñarse todo lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual y todo lo que tiene que ver el análisis de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos en el cine, de lo que estamos viendo ahora en internet, de los fenómenos que de alguna manera tienen que ver con las redes sociales. Hay muy poca gente para hacerlo. Eso es cierto. Sí, hay muy poca gente para hacerlo. Sí. Que esté en condiciones de hacerlo, muy poca gente, porque ha pasado como distraída por el mundo. Y que tú lo hayas hecho desde hace ya, lo hayas descubierto con carácter de pionero, y que seas un pionero tan vigoroso que está conversando esta mañana con nosotros, me parece estupendo. Bueno, las internas uruguayas, ¿qué nos querés decir en este libro? Bueno, el libro está escrito con, como te decía, rigor y humor. Porque creo que cuando hablas de algo serio hay que evitar lo solemne, ¿no? Fíjate el impacto que tiene José alias Pepe Mujica en el mundo cuando habla de ciertas cosas en las Naciones Unidas, y lo menciono acá adentro. Analizo, fíjate, hasta su reacción cuando vuelve la selección derrotada y después de ese incidente hipermediatizado de, obviamente, Luis Suárez, y yo ahí hablo de varios carismas, por ejemplo. El carisma, término enigmático, que parece más de una religión, ¿no es cierto?, de un ocultismo, y yo digo, ¿por qué no ponerle la luz? Como bien decías vos, ¿no? Qué lástima que no haya semiótica en enseñanza secundaria, es para mí una cosa incomprensible. Es absolutamente... hay materias, ¿no es cierto?, que son respetables, ¿no?, obviamente, el lenguaje, la historia, pero la semiótica, en ese mundo hipercomunicado tendría que tener un lugarcito, ¿verdad?, en algún momento, y eso sería una de las cosas que me dejaría muy contento después
después de más de 20 años de bregar por eso. Pero yendo al libro, yo hablo de 3 tipos de carisma, fíjate. Hablo jugando un poco, ¿no? Un carisma natural, ¿no? Y doy varios ejemplos con Mujica. Uno, ¿no te acordás de fue a lo de Bachelet, a la toma de poder, ¿no? Sí. De Bachelet, se le enfrenta a una periodista muy bonita, chilena. Hay un video en internet, ¿no? Cierto. Y con picardía ella dice, lo agarré al tipo ¿no? Que tiene enfrente, él está sentadito, correcto, para lo que es Mujica, muy bien comportado, y le dice, dígame, presidente, si yo voy a Uruguay, ahora a Montevideo, ¿no? El tema marihuana se le ponía para un periodista, dice, y quiero comprar un pito, se ve que en Chile se dice así de marihuana, ¿qué hago? Y es delicioso verlo, invito a los oyentes que vayan a YouTube y lo vean, los ojos de él, porque en un instante, ¿ves? Eso es la imagen. No, hay 2 cosas ahí, la cualidad, o sea, los rasgos, lo que podés apreciar, y el hecho de que lo hizo. A salvo que creas la teoría conspiratoria, que todo es inventado, no participo de eso, ves los ojos que va a responderle a una cosa obvia y aburrida, no, mire señorita, la ley número tal, y dice, mire, una piba tan linda como usted, seguro que alguien se lo compra. Sí, y es como un gol, viste, de aquellos goles históricos, ¿no? Sí. Del maracanazo, ¿no? Y eso le llamo yo el carisma natural. Luego hay un carisma reposado, que es Tabaré Vázquez, a quien llamé en un libro anterior sobre las elecciones del 94, ¿no? El afiche viviente. Y es un chiste, porque no había muchos afiches de Tabaré Vázquez en aquella elección que él no ganó, pero lo llamé, una frase, no sé si te acordás, en un discurso electoral muy poderoso que hizo en el Palacio Peñarol, dijo que si él salía iban a temblar hasta las raíces de los árboles. Sí, por supuesto. ¿Ves? Eso es el carisma. ¿Qué es el carisma semióticamente? Ahora tengo que describirlo, porque ¿para qué decir que no es místico ni enigmático? Para nada. Es el discurso verbal que hace imagen instantánea y masivamente. Es decir algo que inmediatamente, viste, como un flash, ¿no? Genera una imagen perdurable, un momento redimido del olvido. La gente lo va a citar inmediatamente. ¿Cómo se produce? Pues es comunicación, como vos decías, todo claro. Inmediatamente entrevistan a Astori, que era el rival en aquel momento. Dice, ¿qué le pareció? No me parece, creo que no es así. Ahí perdió. Es decir, le da más fuerza y se va creando el carisma. Es una bola de nieve. Lo mismo pasó este año cuando Cachó, ¿te acordás? Ridiculizó a Larrañaga con la educación, está todo mal, en un acto de Playa Pascual en febrero. Y ahí inmediatamente hay unas repercusiones. Toda esa onda expansiva de esa comunicación, que es paródica y que es fundamental, que él juega casi carnavaleramente con el discurso del otro. No dice Larrañaga, incluso en Código País, cuando lo invitan, niega, de forma un poco torpe, porque era obvio que aludía a su rival, que había criticado duramente, como ahora Bordaberry lo está haciendo con ese chiste de escribir mal, vamos bien, al revés, ¿no? Era obvio, pero lo importante no es eso, lo importante es que a eso yo le llamo carisma reposado, como el tequila, un tequila reposado, añejo, porque este hombre lo trae de su, digamos, performance como intendente, antes como presidente de un partido de fútbol, un cuadro de fútbol. Es bien como esa capacidad entonces de la palabra hacer imagen. Y hablo de un neocarisma, todo en las elecciones. El tercero. Y entonces vos tenés la única mujer, Jorge, es muy interesante. ¿Por qué no hay mujeres en la política uruguaya? Como tenemos a Dilma Rousseff, tenemos a Bachelet, tenemos a Cristina Kirchner. Cada uno opinará lo que sea, y lo mío no es politológico y menos partidario, si no, no podría ser analista. Pero son mujeres. ¿Cómo puede ser, si son más de la mitad de la especie, que haya esa expulsión club de Toby tan férrea en Uruguay todavía? Es un escándalo, una cosa vergonzosa. Y ahí tenés a Constanza Moreira. Y ella, me parece que con mucho tino, no hace nada particularmente, digamos, carismático, pero su candidatura es posibilista y utópica por ser una mujer. Ella lo destaca. Faltan cosas en el Frente Amplio, o sea, es una crítica interna y muy dura contra la propia fuerza política, a la cual no destruye, sino que, en mi opinión de analista, refuerza, porque dice, tenemos que volver a la agenda de derechos humanos, al género, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa alrededor de ella? Tanto su jingle, ¿verdad?, que lo hace Samantha Navarro, un videoclip espectacular, quizás lo más lindo de toda la campaña estéticamente, y descubrí en YouTube que había videos amateurs de seguidores desde el año 13, otro que se dice Constanza en todas partes, que inventa con un programa, ¿verdad?, de diseño gráfico, la cartelería en las pirámides de Egipto, en las de México, en la Torre Eiffel, ¿no?, que ella no tenía un peso para hacer campaña, la pone en todos lados gracias a la imaginación. Ahí tenés el neocarisma.
O sea, imágenes utópicas que están diciendo, mejor que lo podría decir la propia Constanza Moreira, esta es una nueva idea y es muy magnética para los jóvenes que están un poco cansados de esas segregaciones. ¿Por qué no hay mujeres? ¿Por qué es todo tan rígido? ¿Por qué es un club de Toby, la política uruguaya, tantos años después que el voto se legalizó para la mujer? En la cocina del sentido es el libro de Fernando Andach, que acaba de publicar Fin de Siglo, otra iniciativa del mundo canalla, alguien que pone el hombro permanentemente, ¿no? Tiene un catálogo Fin de Siglo. Interesante. Sí, no solamente muy interesante, sino muy nutrido, ¿verdad? Ha descubierto gente por todos lados, es de una variedad enorme. Fernando Andach, entonces, en la cocina del sentido, Fin de Siglo, un libro que nos va a permitir entonces observar, a partir de, por ejemplo, estos 3 que él mencionaba. Estás trabajando seguramente sobre la calle Pou para las próximas elecciones. En el libro se llama La calle Pop, porque justamente te acordás que uno de los puntos altos fue un rap que hace su asesor de imagen. Extraordinario estéticamente, ¿no? Con el discurso propio de él, ¿no es cierto?, de lanzamiento, lo remasteriza, hace un remix, pero eso solo lo permite su juventud. Es decir, hay elementos, imagínate que lo hiciera Larrañaga, qué grotesco sería. O la propia Constanza Moreira, que se presenta como mujer. No iría, ¿ves? Ahí es donde yo hablo de que hay una sola comunicación. No le podés enchufar o encajar a un candidato ese momento, no lo resistiría su cuerpo, su modalidad. Ahí tiene que haber una conversación de signos muy fina para que sea creíble y produzca un impacto memorable. Por eso, tomando lo que dijo una niña, lo escuché en la radio, le llamó La calle Pop, creo que resume exactamente el éxito de su campaña hasta el 1 de junio del 2014. Fernando, fue tan lindo reencontrarse contigo, te doy un abrazo grande, te deseo que estos días que estés en Montevideo lo pases muy bien, luego tu retorno a Canadá, pero vas a andar seguramente en la ida y la venida. Y de nuevo, en la cocina del sentido se llama este libro, Fernando Andach. Vamos a aprender mucho si lo leemos. Muchísimas gracias por todo, un gran abrazo a ti, Jorge, y mucha suerte. Igualmente para ti. Esto es Tiempo Presente.